Bueno, pues hoy empezamos entonces un nuevo ciclo de sesiones sobre el sagrado femenino en todas sus vertientes, o sea, en todas sus expresiones, dándonos el permiso de divagar si así lo requieren las circunstancias o las sugerencias, pero con la idea un poco de que ese sea el eje vertebrador de las sesiones, el sagrado femenino y la Virgen María, como una expresión probablemente la más sublime de ese sagrado femenino. Entonces, ¿por qué me parece interesante? ¿Por qué me parece importantísimo el sagrado femenino? Bueno, antes de nada, el femenino sin el masculino no existe. Sería como pensar en una moneda de una sola cara. Y obviamente, por definición, una moneda tiene que tener dos caras, o un anverso y un reverso. La imagen que mejor muestra esta dinámica es el yin y el yang, donde vemos un círculo formado por como dos especies de gotas que se arremolinan una en la otra, como que van la una hacia la otra, y en el corazón de la una está la otra, y en el corazón de la otra está la una. En el espacio yin hay un punto yang, en el espacio yang hay un punto yin. Entonces, nosotros cuando hablamos de femenino o cuando hablamos de masculino, necesariamente estamos hablando de ambos. Simplemente estamos escogiendo enfatizar una de esas dos caras de la moneda, pero estamos hablando de la moneda. Dicho esto, porque me parece importantísimo el femenino, porque carecemos de él. No es que carezcamos de él, es que nos desconectamos de él. En este mundo moderno o posmoderno hay un exceso de masculino y ese exceso de masculino implica desequilibrio, implica enfermedad, implica todo tipo de problemas. El masculino es conquista, el masculino es centrífugo, es de dentro hacia afuera y el femenino es de fuera hacia adentro. El femenino es receptividad, creatividad, regazo, cuidado. ¿Quiere decir esto que el masculino no cuide? No, pero cuida de otra manera. El masculino nutre, pero el masculino nutre, provee nutrición buscando esa nutrición fuera. Va afuera a buscarla. El femenino da de su propia sustancia, da de sí mismo, da de sí misma. El femenino se entrega su propia sustancia a, como la madre entrega al hijo, ¿no? Digamos, o sea, la figura por excelencia del femenino es la madre. Y no hay madre sin hijo. Por eso en el Ave María se dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. O sea, Jesucristo es contigo. Es en esa expresión de lo femenino que encarna la Virgen María, donde Jesucristo es, es. Cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de la Madre de Dios. Y cuando hablamos de la Madre, hablamos del Hijo. En simbología, o sea, la idea de estas sesiones es recorrer pues, todos los símbolos que puedan surgir que tengan que ver con el femenino. Como pueden ser, por ejemplo, la cueva, el cáliz, el vaso, la copa. Eh, la tierra, el agua como elementos, obviamente los signos de tierra, los signos de agua, con sus planetas respectivos, en concreto la Luna y Venus, en concreto más todavía la Luna,
recorrer mitologías como Inanna, Isis, principalmente la luna que acabo de decir, ir viendo las distintas, leer textos relacionados con lo femenino, ya tenemos leído alguno, leerlos, comentarlos, y mi idea es, o sea, yo no me considero ni mucho menos una autoridad en esto, sino un mediador. Mi intención es presentar determinadas fuentes, determinados símbolos, para que luego, cuando os apetezca visitarlos, os sea más sencillo digerirlos, porque los símbolos nos vamos familiarizando con ellos a medida que volvemos, que reiteramos sobre ellos. Y se nos van revelando en sus múltiples significados a medida que ritmamos, que nos acercamos, nos alejamos, nos acercamos, nos alejamos, y vamos yendo y viniendo. Y se nos van revelando así como en una espiral. Otro símbolo femenino, la espiral. El círculo abierto. El círculo que no se cierra y por lo tanto puede crecer. Vamos a hablar también de algunas cartas del tarot, porque el autor anónimo, en el libro de los arcanos mayores, va desarrollando el tema de la Virgen María, que llega a llamar también María Sofía. También hablaremos del mito de Sofía, del mito gnóstico de Sofía, la sabiduría. Y lo va desarrollando principalmente arcanos 1 y 2, porque no existe el 2 sin el 1, pero básicamente sería el 2, el 3, el 10, el 11, el 14, el 18, el 20, el 21, principalmente. Os voy a pasar también un documento que hice con inteligencia artificial, donde se resumen este desarrollo de los arcanos, de estos arcanos, teniendo como punto de referencia, como eje, a la Virgen. ¿Por qué es tan importante la Virgen? O sea, poco se habla desde fuera de lo que es el cristianismo. Se suele considerar al cristianismo una religión patriarcal y en cierto modo lo es. Sin embargo, el modelo de cristiano no es Cristo, sino la Virgen María. Cristo es Cristo, pero el modelo de cristiano es la Virgen María. A quien tenemos que imitar como cristianos, como seguidores de Cristo, es a la Virgen María, con su hágase en mí según su palabra, según tu palabra, hágase en mí según tu palabra, que es la frase con la que encabeza, si mal no recuerdo, el arcano 3, la emperatriz, el autor anónimo. El autor anónimo, como ya vimos, cada arcano lo presenta con una frase al inicio, que suelen ser de los evangelios, aunque también recurre a otras fuentes. Hágase en mí según tu palabra. Es la entrega absoluta, como la tierra se entrega a la luz del sol y convierte esa información que baja en vida que sube, que asciende. Estamos en un momento en donde tenemos que volver a eso, tenemos que volver a permitirnos ese femenino que se entrega sin tensión, sin presión, sin esfuerzos, sin pretensiones. A mí me gusta imaginar, nombrar al masculino desequilibrado como colonizador y al que tenemos dentro como el colonizador interno. Me parece que es una palabra que describe muy bien en qué se basa esa actitud de todo lo quiero para mi beneficio. Y lo único que conseguimos es esterilizar los campos de experiencia
de los cuales deberíamos ser guardianes, pues nos convertimos en expoliadores, en colonizadores. Cuando yo empiezo a desarrollar determinado proyecto y lo hago por simple amor a ese proyecto, por querer descubrir lo que ese proyecto es, y sin darme cuenta se infiltran intenciones extrañas, intenciones impuras que tienen que ver con yo demostrar, con yo cubrir un vacío, con yo obtener algo y de alguna manera ese proyecto, esa actividad, esa relación, ese trabajo, esa experiencia deja de nutrirme, deja de ser fuente de plenitud y se convierte en una especie de obligación que deriva en hartazgo. Quiero compartir una imagen, a ver si la encuentro. Vale, esta es la imagen, un dibujo de Alex Gray. Por un lado aparece un mundo en equilibrio, donde la madre, que está en el centro, mana agua de vida que nutre la tierra. Y aquí tenemos a un ser humano llevando sus frutos en ofrecimiento a esa madre. Por el otro lado tenemos al mundo colonizado, con un falo con aspecto así como de insecto raro. Hay unos cableados que conectan a esos senos de la madre. Y tenemos malformaciones, destrucción, polución, fuego y el infierno, básicamente. Las Torres Gemelas. Esta es la dicotomía en la que estamos. También yo creo una cosa, yo creo que hay cierta arrogancia implícita en creer que nosotros somos el problema, que los seres humanos somos el problema de la Tierra. Como si nosotros tuviéramos, no sé, un estatuto que no nos corresponde. Yo creo que nosotros somos el síntoma y al mismo tiempo la medicina. Yo creo que nosotros somos donde se expresa con mayor veracidad, con mayor exactitud, un problema que es anterior a nosotros, el problema de la corrupción. La corrupción está en la tierra y nosotros la hacemos muy patente y nosotros venimos a redimirla. Y esto resuena fuertemente con el mito de Sofía. En la cosmología gnóstica, en la cosmogonía, mejor dicho, en la cosmogonía gnóstica, el Dios uno, inefable, se va reproduciendo en parejas de eones hasta llegar a Sofía, que es la sabiduría. Cuando llega a Sofía ocurre algo, y es que Sofía, y aquí hay distintas versiones, por lo que sea, intenta alcanzar al Padre antes de tiempo, intenta producir por sí misma, sin su consorte, sin su pareja, sin su eón complementario, intenta producir su propia creación y genera un ser imperfecto y
lo que sería el demiurgo. Y el demiurgo genera este mundo imperfecto. El demiurgo, que es ignorante de Dios, genera este mundo imperfecto. Y de alguna forma, aquí, bueno, yo hablo un poco de lo que me quedó de esto, porque ya digo que hay muchas versiones de este mito. Suele ser así con todos los mitos. Como que Sofía se sacrifica a sí misma para remendar su error y fragmenta su alma, que es atrapada en ese mundo inferior, a la espera de ser rescatada por Cristo, que es su consorte. Sofía es la tierra y somos nosotros. Esto es como eso, algo así como otra versión de lo que es el pecado original y la caída en el mundo. Entonces, si esto es cierto, o sea, si podemos entender esto como una imagen fértil y interesante, el problema es mucho anterior a nosotros. El Evangelio dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es decir, contra espíritus, contra pensamientos, contra el demiurgo, contra arcontes. Principado se puede traducir como arconte, que serían los siervos del demiurgo. O el demiurgo sería el arconte mayor, el príncipe de este mundo, que se llama también. Y para poder recibir a Cristo como Salvador, tenemos que ser como la Virgen María. Tenemos que cultivar un femenino sublime, un femenino de absoluta receptividad a lo divino. Por eso María, la Virgen María, es el modelo de cristiano. El cristiano aspira a decir, a expresar con todo su ser, hágase en mí según tu palabra. El cristiano aspira a abrir las puertas de su casa, de su templo, de su tierra, de su cuerpo, a Cristo y llenarse de él. Todo tiene que ver con el mito con el símbolo del cáliz, del vaso, del santo grial. Bueno, ahora en el espacio de conversación que teníamos en privado, que en el resto de las sesiones será de corrido y quedará todo grabado, pero serán sesiones privadas. Las grabaciones se compartirán solo a las personas que participan. Pues estábamos hablando y conviene bajar más a tierra. El tema de qué es lo femenino y qué es lo masculino. Lo femenino recibe y lo masculino emite. Y para yo emitir lo que conviene, tengo que aprender a recibir primero.
Nosotros no le damos a la vida lo que la vida necesita y convertimos a la vida en un campo de concentración, en un campo de exterminio, precisamente porque no sabemos recibir, porque queremos tener todas las respuestas antes de que las situaciones ocurran, porque no estamos dispuestos a confiar en la vida. La confianza es una de las tres virtudes teologales de las cuales María es plena. Dios te salve María, llena eres de gracia. O en latín, Ave María, gratia plena. Gratia plena. Plena eres, plena en gracia. Las tres virtudes teologales, que son esperanza, fe y amor, se reciben. Nosotros no tenemos fe en la vida. Por eso queremos enclaustrar a la vida. Por eso queremos encarcelar, atrapar a la vida, encerrarla, para tenerla segura. Entonces yo cuando me relaciono con las personas, por ejemplo, soy incapaz de escuchar, porque yo creo saber las respuestas. Entonces, ¿cómo puedo decir hágase en mí según tu palabra si yo no estoy escuchando realmente la palabra que me están diciendo? Yo no puedo responder con autenticidad y con completitud si no aprendo a escuchar primero. Y para aprender a escuchar tengo que aprender a hacer silencio, o dicho de otra forma, vaciarme. Eso es lo que nos enseña el Arcano 2, del que hablaremos en otra sesión de los arcanos. Es curioso que en este mundo, donde está tan de moda el feminismo, carezcamos tanto de lo femenino. Porque bueno, voy a abrir un melón aquí, pero el feminismo es el último hijo bastardo del patriarcado, el feminismo actual. Es un movimiento completamente masculino. Es un movimiento que promueve valores masculinos, que no es que esté mal, pero no es femenino. Promueve la lucha, promueve el combate, promueve el salir al mundo, que está muy bien cuando nos estamos dirigiendo a personas pues, que tienen un desequilibrio a priori, que les falta eso. Pues vale. Pero está pasado de rosca. Porque como sociedad, tanto hombres como mujeres, lo que nos falta es esta capacidad de escucha, mucho más que otra cosa. Nos falta la capacidad de hacer silencio, nos falta la capacidad de parar, que es lo mismo. Yo para escuchar me tengo que parar. Tengo que quedar completamente quieto y escuchar. Y ahí es cuando yo recibo. Y en base a lo que recibo, puedo tomar una decisión y actuar en el mundo. Porque una cosa no quita la otra. No se trata, o sea, y aquí cada uno tendrá su proporción de masculino, femenino. Cuando hablamos de integridad de ambos, no hablamos de un equilibrio estático. Hablamos de un equilibrio dinámico que es único para cada persona, independientemente de su sexo biológico. Puede haber mujeres muy masculinas, puede haber hombres muy femeninos. Es que no se trata de eso. Se trata, en primer lugar, de que primero es la madre y luego es el padre. En el desarrollo y en todo. Primero es la escucha y luego es el habla. Para hablar, primero tengo que escuchar. Tengo que escuchar y tengo que escuchar lo que hablo también. Eso también es una forma de escucha. Escuchar lo que yo digo también es muy importante y es muy difícil. Y ahí ya estamos sincronizando hemisferios. Estamos sincronizando la dualidad. Estamos integrando la dualidad. Que luego haya personas que son más líderes,
y personas que son más de retaguardia, ambas imprescindibles, ambas absolutamente necesarias. Eso es otra cosa. Pero vivimos en un mundo donde los valores imperantes son de liderazgo, de emprendimiento, de conquista, de ir hacia afuera, de ganar, de crecer, de expandir, de todo es de dentro hacia afuera, más, más, todos más, todos más. Lo femenino, como la luna, nos habla de los ciclos, del crecimiento y la mengua. Nos habla de la receptividad. Habla de que la tierra necesita épocas de barbecho. En la tierra también se descomponen los frutos para volver a generar nuevos frutos. En la tierra llega el invierno. Las mareas suben y bajan. No es un movimiento lineal, es cíclico. Lo femenino es cíclico. Y nosotros no nos permitimos las fases del ciclo que no son productivas. Todo lo que no es productivo, todo lo que no sirve para obtener un resultado tangible, material, es desechado como inservible. Y eso es lo más antifemenino que puede haber. Que la dignidad de una persona esté ligada a cuánto produce es un atentado contra la misma humanidad. Y a veces creemos que si nos entregamos a nuestro lado femenino vamos a perder el masculino y no es verdad. Todo lo contrario. Y sí que es verdad que podemos caer en el extremo del femenino, que sería la sumisión, que sería la mojigatería, que sería la timidez, el desequilibrio femenino, no de mujeres. De mujeres y de hombres en el desequilibrio en lo femenino. El desequilibrio en lo masculino, pues es la violencia, es la violencia en todas sus formas, diría. No saber parar es una forma de violencia. Como lo que me pasó en el camino, que no supe parar y me hice daño. Y yo creía que estaba escuchando, pero no. Estaba escuchando a mi propia mente, pero no estaba escuchando al cuerpo, que es mi casa. Y el cuerpo es cíclico. Y el cuerpo no está igual ahora que a mañana, que de día que de noche, que hace un año, que hace dos, que dentro de un año o que dentro de dos. No está igual. Y lo que mi cuerpo aguanta hoy no es lo mismo que lo que mi cuerpo va a aguantar mañana o lo que aguantó ayer. Entonces, si yo voy a tomar las decisiones hoy en base a las decisiones que tomé ayer, yo no estoy escuchando al cuerpo. Es que yo ayer aguanté esto, ¿por qué hoy no aguanto? ¿Por qué hoy no es ayer? Y si hay que parar, hay que permitírselo. Y eso es una escuela de presencia también. No podemos vivir en piloto automático. El piloto automático es mecánico, es antivida. La vida no es mecánica, la vida es orgánica. Y en los organismos, en la vida, todo es yin y yang a la vez. Nosotros tenemos que explicarlo de esta manera. Y yo escojo el femenino porque me parece... Pico hay algo. Porque me parece eh, que es lo que nos falta. Más. Pero al faltarnos uno, nos falta el otro. Al final, hay que tener en cuenta una cosa, que esto es un gran misterio. Y que las palabras son como el dedo que señala. Y hay un proverbio que dice, cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Pues el necio somos nosotros.
que cuando las palabras señalan a una realidad, en vez de nosotros utilizar esas palabras para percibir esa realidad, nos quedamos en las palabras y las discutimos o no las discutimos y las aceptamos ciegamente. Y es como que no se trata de las palabras. Y cuando nosotros nos abrimos a percibir, nos damos cuenta de que es un misterio y de que no podemos atraparlo. Y de que cuando hablamos de femenino, pues de alguna forma el masculino está implícito como el yin está dentro del yang y el yang está dentro del yin. Y que enfrentarlos es una ilusión de la mente, más que la realidad. La realidad es una complementariedad dinámica de estos dos principios. Los separamos en nuestra mente para poder comunicarnos, pero en la realidad son una y la misma cosa. Y es nuestro lado, precisamente es nuestro lado femenino el que tiene la capacidad de percibir esto. Que el masculino, en su pragmatismo, tiene que definir las cosas, porque el masculino construye, el masculino manipula, separa, y el femenino integra, reúne. En una imagen, el masculino trae los ingredientes y el femenino los cocina. Y los ingredientes dejan de ser separados. Todos nosotros nos pasamos la vida recolectando ingredientes, recolectando relaciones, trabajos, proyectos, actitudes, más, y quiero más, y quiero más, y acumulo más, y acumulo más, acumulo objetos, acumulo experiencias, acumulo conocimientos, y nunca me doy el espacio para prepararlos, para cocinarlos a fuego lento, para recrearme, para saborearlos, porque siempre tengo que ir a lo siguiente. Y eso es un problema de nuestra civilización, de la humanidad incluso, más que de nuestra civilización, incluso será un problema de la humanidad. O así lo percibo yo, por lo menos. Por eso escojo el femenino. Aparte de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el modelo de seguidor de Cristo es la Virgen María. Por lo tanto, es como que cuando nosotros nos damos cuenta de que no somos capaces de imitar a Cristo, pues tenemos que imitar a la Virgen María, que es la seguidora más fiel de Cristo, la que estuvo presente desde la anunciación hasta la resurrección, la que estuvo al pie de la cruz hasta el final, porque no pretendió adueñarse de su hijo, como nosotros pretendemos adueñarnos de todos esos proyectos, de nuestros propios hijos, de nuestras relaciones, de nuestras circunstancias. Pretendemos adueñarnos y valernos de ellas, colonizarlas. Y si somos absolutamente sinceros, tenemos que admitir que todo eso es para cubrir nuestros propios vacíos y carencias. Podemos disfrazarlo, porque no es completamente así, no es que seamos el mismísimo demonio, pero en última instancia, si lo observamos fríamente, de eso va. La Virgen María no quiso retener a Cristo para sí, sino que se puso a su disposición para que él realizara su trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con todo aquello que aspira a crearse a través de nosotros.
Nosotros tenemos que ser el recipiente, la tierra en la que eso fructifica. ¿Para qué? Para todo. Para el mundo y para Dios, no para nosotros. Y ese es el sacrificio de lo femenino, el sacrificio silencioso que muchas veces pasa sin aparente gloria, al menos ante los humanos. Sacrificio de la retaguardia, ¿no? De los que no se ven, de los que curan las heridas, de los que se parten en la cara. Todo el mundo ve a los que se parten la cara, pero nadie ve a los que curan las heridas. ¿Y cómo coño se van a partir la cara a unos si otros no les curan las heridas? Todo el mundo ve los frutos y nadie ve la raíz. Y es normal, porque los frutos están a la vista de todos y las raíces, por su propia definición, están debajo de la tierra. Pasa que si tú un árbol con frutos muy bonitos le cortas las raíces, ya sabemos lo que va a pasar con ese árbol. Entonces los frutos son como el progreso, que viene por ciclos. Y las raíces son el aspecto conservador, ya no progresista. Cuando hablamos de proceso conservador, hablamos en este sentido de lo femenino. Hablamos de la tierra y del agua, de lo que conserva, del frío y la humedad del agua y el frío y la sequedad de la tierra, que son las cualidades primitivas de estos dos elementos. Bueno, vamos ahora a recorrer mínimamente algunos mitos. El de Inanna, el descenso de Inanna al infierno. Este mito tiene una resonancia muy fuerte con el mito de Perséfone. O sea, Inanna, diosa sumeria, desciende al infierno a visitar a su hermana Ereshkigal y atraviesa 7 puertas en las cuales en cada una de esas puertas se le despoja de una de sus prendas. Y cuando llega junto a su hermana, la diosa del inframundo, está completamente desnuda y desposeída de todos sus atributos de realeza. En primer lugar, me llama la atención que sean 7 puertas, como son los 7 planetas clásicos en el mito en el cual el alma desciende por las esferas planetarias y también se va despojando de su realidad divina hasta llegar a lo sublunar. El tema es que, bueno, Inanna es juzgada en el inframundo y se la cargan y la cuelgan de un gancho y la dejan pudrirse. Pero interviene Enki, el dios, y bueno, y vuelve a ascender del inframundo. Pero alguien tiene que ocupar su lugar. ¿Y quién lo hace? El masculino, que llaman Dumuzi. Masculino es el que ocupa el lugar de Inanna en el inframundo. A mí esto me sugiere que lo masculino, como aquello que está separado, es lo que está condenado a morir. Mientras que la vida, que es una y siempre se renueva, nunca muere definitivamente. Mueren los individuos, no la colectividad, podemos decir. Yo creo que vivimos en un mundo que está desequilibrado hacia lo masculino porque es precisamente un mundo individualista. El pecado original de sentirnos separados de la fuente
lleva implícito un desequilibrio en esa dirección. Y la religión es el intento del ser humano de religarse a esa fuente. De volver a hacerse consciente de que forma parte de algo común. Esto también me recuerda a ciertas cosas, ¿no? De sacrificios de sangre en las sociedades matrísticas. Pueden tener que ver con esto también. Se sacrifican a los individuos como una forma de recrear esta mitología. Eso, por supuesto, son cosas que deben de ser superadas, ¿no? En la mayoría del mundo ya lo fueron. Sacrificios de sangre humana, luego de sangre animal. Cuando al final el sacrificio que propone el Nuevo Testamento es el sacrificio de nuestros pecados, precisamente. Yo sacrifico mi orgullo, sacrifico mi ira, sacrifico mi pereza, sacrifico mi gula, sacrifico mi lujuria. Mucho más amable, ¿no? El sacrificio del pecado que el sacrificio de los primogénitos. O de, a ver, como hacían los aztecas, ¿no? Por ejemplo, como hacían las sociedades más antiguas. Sacrificios a la diosa Kali, otra diosa femenina devoradora, tipo Inanna en ese sentido. ¿Qué nos enseña? Nos está hablando de una fecundidad sin límites, ese mito. Es como un poco lo mismo. Al final, el fruto se separa como de un muci y muere en la tierra para fertilizarla. Se pudre en la tierra. El árbol vive, el árbol sobrevive gracias a sus raíces, pero el fruto muere. El fruto como eso que se separa del árbol. Entonces nosotros depende de con qué nos identifiquemos, moriremos o no moriremos. Ese yo creo que también es parte del mensaje del Evangelio, ¿no? Dice Jesús, yo soy la vida, yo soy la vid, yo soy la vid, y mi padre es el viñador, y vosotros sois los sarmientos. Si los sarmientos no están conectados a la vid, se secan y mueren, y solo sirven para el fuego, porque la madera de las vides no servía para otra cosa. Entonces, si una rama se rompe, lo único que sirve es leña para fuego. Cristo es la vid que atraviesa la viña. Dios es el viñador y nosotros somos los sarmientos. Nosotros tenemos vida en la medida que estamos conectados a Cristo. Y si nos separamos de Cristo, nos secamos. Cuando el fruto se separa del árbol, está condenado a morir. Pero al mismo tiempo es el destino del fruto. Acabará separándose del árbol. La tragedia es que se separa antes de tiempo, ¿no? Y la pregunta es, ¿nosotros qué somos? ¿Los frutos o el árbol? Nuestros frutos, los frutos que nosotros damos, pues esas experiencias, esas actividades, esos trabajos, esas relaciones, pues son frutos que serán cosechados tarde o temprano. Por eso nos conviene no poner toda nuestra esperanza en ellos, sino en algo trascendente. Y la religión viene a cubrir esa necesidad de trascendencia en el ser humano.
De vale, aquí, en este mundo sublunar, todo cambia. Y lo femenino nos pone en contacto con eso, con lo cíclico que está permanentemente cambiando. Pero hay algo que no cambia y por eso percibo el cambio. Si yo puedo percibir que todo cambia, es porque hay algo que no cambia. Hay un fondo que no cambia. Si no, no lo podría percibir. Y ahí hay permanencia y trascendencia. Por eso todo este misterio siempre nos está reconduciendo a esta paradoja todo el tiempo, ¿no? De que sí, que si hablamos de lo femenino, tarde o temprano acabamos hablando de lo masculino. Es imposible no hacerlo. Y viceversa. Porque el uno lleva al otro, el otro lleva al uno. Todo el tiempo. Otro mito es el de Isis, Osiris y Horus. Osiris es engañado por Set, que es una especie, es un antecesor de Saturno, el dios del desierto, y es asesinado y cortado en, no sé si eran 14 pedazos o algo así. Creo que eran 14 pedazos, como medio ciclo de la luna. Tenía que ver el número de pedazos en los que era diseccionado Osiris, tenía que ver con el ciclo lunar. Y la diosa Isis se propone recuperar esos pedazos con la ayuda de Horus, que es el hijo, el del ojo de Horus. Aquí vemos otras facetas de lo femenino. En Inanna vemos la fecundidad, la sexualidad, la oscuridad, el descenso a las profundidades. Y aquí vemos algo más como la recolección, la reunión, el amor, la fidelidad. Y una imagen un poco más cercana pues, a la Virgen María, por ejemplo, la diosa Isis. Vale, preguntáis por el Santo Grial. Santo Grial es la copa en la que Cristo utiliza en la última cena, antes de ser crucificado. Cuando dice, esta es mi sangre que será derramada por vosotros y haced esto en conmemoración mía, ¿no? Igual que el pan. Este es mi cuerpo, bueno, pues el vino de la copa dice, esta es mi sangre. Ese es el Santo Grial, que se dice que se conservó y que, bueno, y que luego fue la historia más aceptada. Dicen que el Santo Grial fue custodiado por San Lorenzo, que era el tesorero de la iglesia, y en un momento de peligro, no sé quién quería cargarse las reliquias de la iglesia, que San Lorenzo lo envía a Aragón para que desde ahí lo trasladaran a Valencia. Y desde entonces está en Valencia. No hay una constancia 100% segura de que ese sea el cáliz que usó Jesucristo en la última cena. Pero es de los que yo sepa, creo que es el más aceptado como posible, al menos. Y desde luego tiene muchos siglos de historia. San Lorenzo creo que es del siglo III o por ahí, o IV, o sea, ya llovió un par de veces desde entonces. ¿Qué simboliza? Es el vaso, es el recipiente. Nosotros aspiramos a ser el vaso
que llene la sangre de Cristo. Nosotros aspiramos a ser ese santo grial. Aspiramos un poco a identificarnos, así lo entiendo yo, con ese santo grial. Por eso es un símbolo de lo femenino. Todo lo que es cóncavo, todo lo que es recipiente, todo lo que es un contenedor, todo eso es femenino. El vaso, la copa, el cáliz son símbolos femeninos. Se supone que el santo grial es un recipiente de extremada pureza. Nosotros, para ser el cáliz de la sangre de Cristo, deberíamos de purificarnos. Cuando uno va a recibir la comunión, el cura dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa, es como decir: no soy digno de que tu sangre se vierta en mi cáliz. Viene siendo lo mismo. De hecho, una vez más, bueno, no tengo la foto aquí, pero las que participáis de esto lo sabéis porque ya lo visteis. El as de copas del tarot de Marsella, la copa, que es un cáliz, también es un templo. Tiene forma de templo. Tiene como una forma de catedral. No soy digno de que entres en mi casa. Casa, templo, palacio, en hebreo, Beth, la letra Beth, que significa casa, que es la primera letra del Antiguo Testamento. En el principio. En el principio es una palabra, que es Bereshit. Y Bereshit inicia con esa letra. Y dicen los cabalistas que que toda la Biblia se puede resumir en el Génesis. Que todo el Génesis se puede resumir en la primera frase del Génesis, que es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, es más larga creo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y toda esa primera frase se puede resumir en Bereshit. Y Bereshit se puede resumir en la letra Beth. Al final toda la Biblia, todo el Génesis y toda la Biblia es una casa. Es un recipiente divino. Es donde podemos vertir nuestra sangre, por así decirlo. Es un espacio de purificación. Es un templo. La Biblia es un templo. Y para entrar en el templo no es tan fácil. Encontrar el grial no es tan fácil, que sería como entrar en el templo. Para eso hay que sortear al guardián del umbral, que puede ser la esfinge. Podemos representarlo como la esfinge. La esfinge guarda la puerta del templo y dentro del templo está el grial. Dicho de otra forma, la parte externa del grial es la esfinge y la parte interna de la esfinge es el grial. Nosotros tenemos que resolver el enigma de la esfinge para encontrar el santo grial. ¿Y cuál es el enigma de la esfinge? Nuestros problemas. Todo aquello que nos espanta. Detrás de nuestras resistencias está nuestro mayor tesoro. Detrás de nuestras carencias está nuestra plenitud. La esfinge nos recuerda nuestra mortalidad y nuestra ignorancia. Nuestra mortalidad, en plan, estamos condenados a desaparecer como el fruto está condenado a caerse del árbol. Y la ignorancia, no tenemos ni puta idea de nada. Todo son ficciones. Todo lo que creemos saber son ficciones. Útiles hasta cierto punto. No podemos prescindir de ellas, pero no dejan de ser ficciones.
Y estas dos cosas son causa de profundísima angustia. Cuando nosotros nos enfrentamos, nos ponemos enfrente del enigma de la Esfinge, se nos abren las puertas al templo en el cual se custodia el Santo Grial. Podemos decir, al menos así es como yo lo entiendo. Voy a volver a dar la pausa, a ver si tenéis algún feedback. También se dice sobre el Grial que la sangre de Cristo, o sea, hay quien dice, estos son hipótesis, la verdad, y en la Iglesia no las considera como veraces, como verdad, pero bueno, está ahí el tema, esto está ahí, de que Cristo tuvo hijos o hijas con María Magdalena, entonces como que la línea de sangre de Cristo se sucedió y que eso es el Santo Grial. Entonces, esa línea serían los custodios de la sangre de Cristo. Y dicen que esa línea llegó a los cátaros como descendientes de la línea de María Magdalena, que fueron quemados en Montsegur en el siglo, no sé si 12 aproximadamente. Individuos como el mismísimo Hitler se interesaron por esto. Hitler estuvo investigando, estuvo buscando el Santo Grial de la mano de Otto Rahn, que era un no sé si era un historiador o era un erudito, Otto Rahn, que acabó suicidándose cuando se dio cuenta de lo que era el nazismo. Em, y fue a investigar a Monsegur en busca del Santo Grial, porque se creía también, o sea, se creía que el Santo Grial también podían ser como unas tablillas antiguas de conocimiento. Y aquí podemos ver también un símbolo de lo que es la búsqueda del Santo Grial, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de lo sagrado, cuando se distorsiona, cuando se pretende utilizar para el propio beneficio, para aumentar el poder. Obviamente la intención de Hitler era aumentar su poder. Y no solo poder factual, digamos, sino también simbólico. O sea, estas leyendas están muy relacionadas, están muy vinculadas con toda la tradición occidental. Y Hitler utilizaba símbolos ancestrales, occidentales, para sus quehaceres ocultos. Las SS son runas, la esvástica es una runa, es un símbolo solar. Ya hablábamos hace un momento en privado, ¿no? Del símbolo del sol, que es una circunferencia con un punto en el medio. Si tú a la circunferencia le quitas el punto, lo que tienes es una luna llena. Es el punto lo que hace, lo que otorga la cualidad trascendente al ciclo inmanente. El círculo es ciclo inmanente y el punto es lo trascendente. Algo así como podríamos decir el motor inmóvil. La esvástica es lo mismo, básicamente. La esvástica es una cruz gamada, una cruz en movimiento. Por eso tiene mucho que ver con los ciclos, el ciclo solar. Hay una teoría muy verosímil que dice que la esvástica está inspirada en cómo la osa mayor da vueltas alrededor de la estrella polar. La estrella polar está siempre fija en el mismo punto. Entonces tú tienes un punto. Y la osa mayor está primero así
luego está así, luego está así y luego está así. Y va girando alrededor de ese punto. Y es muy verosímil porque es muy curioso que la svástica sea un símbolo absoluto, tan universal, que esté en todas las culturas antiguas del planeta. Y es una pena que haya sido colonizado por un personaje de hace 100 años, que ahora la gente ve una svástica y la relaciona con este personaje, cuando es un símbolo milenario. Este personaje no tiene ni 100 años, el nazismo no tiene aún ni 100 años. Bueno, esta introducción, esta clase introductoria quedó así como un poco desordenada, quizás. El próximo día vamos a empezar por los arcanos del tarot, según el autor anónimo. Os voy a pasar el texto este que generé con la inteligencia artificial, que resume a esos arcanos. Insisto en que, por ejemplo, este texto no sustituye la lectura del libro, simplemente la facilita. Nada de lo que digo sustituye a las fuentes, simplemente facilita la digestión de esa información. Entonces vamos a ordenar las siguientes clases alrededor de sus arcanos, empezando por el 2. Y ya es lo suficientemente amplio como para poder abarcar mucho, siguiendo no sé cómo decirlo, ese índice, digamos, ¿no? O sea, utilizando a los arcanos, podemos recorrer un montón de cosas. Entonces, bueno, una última pausa por si queréis comentar algo. Y bueno, hasta aquí la sesión de hoy. No sé cuánto dura la grabación, pero llevamos 2 horas con la conversación. Como digo, el resto de las sesiones van a ser grabadas íntegras y quedarán en privado. Si alguien ve este vídeo y se quiere unir, me puede escribir. Se puede unir en el momento que quiera. Se contratan las clases de 4 en 4, el precio es muy barato. Y nada, esta quedó una sesión así un poco extraña. Es más dinámico cuando no hay cortes y cuando se siguen las conversaciones y no solo lo que digo yo. Queda como más redondo, digamos. Y nada, y hasta aquí.